Con su permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, mi amiga diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, distinguidas diputadas y diputados presentes, saludo con afecto a mi compañera secretaria de la Función Pública, la doctora Paula Rey, en el mismo sentido a mi compañero secretario de Administración, Jorge Luis Pedrosa Ochoa, amigas y amigos funcionarios que nos acompañan. Atendiendo a la indicación de esta 62ª legislatura del Estado de comparecer con motivo del análisis que llevan a cabo de la glosa del primer informe de gobierno, acudo a esta soberanía con la mejor disposición que conlleve a ampliar la información presentada en los términos establecidos en su oficio de fecha 5 de octubre del presente año, dirigido al gobernador del Estado. Nuestra presencia, sin duda, confirma el ejercicio democrático que prevalece en nuestro Estado, así como el compromiso del gobierno de Alejandro Tello con la transparencia y la rendición de cuentas a la población. Como lo he expuesto en otras ocasiones ante esta soberanía, desde el inicio de esta administración hemos enfrentado escenarios adversos, derivado esencialmente del gasto que requiere el sector educativo, el costo financiero de la deuda, la disminuida recaudación de los ingresos propios, así como la altísima dependencia de los ingresos de origen federal, que en su conjunto han representado en los últimos años déficit financieros recurrentes, sin dejar de mencionar, por supuesto, un marco jurídico endeble, obsoleto y rebasado. Bajo este contexto, resulta trascendente informar las políticas fiscal y presupuestarias implementadas, así como el resultado de las mismas, las cuales han permitido reducir sensiblemente el agudizado desequilibrio financiero que venía prevaleciendo hasta el ejercicio 2016. En razón de lo expuesto, a través de 5 apartados, me permito informar lo acontecido en las finanzas públicas del Estado en este primer año de gobierno. Primero que nada, señalarles que con el gran acompañamiento que tuvimos el año pasado, de septiembre a diciembre, de esta honorable 62ª legislatura, iniciamos la transformación de Zacatecas. El paquete económico que presentamos a consideración de esta soberanía incluía 10 iniciativas puntuales, porque era urgente transformar el marco jurídico aplicable. No podíamos seguir sosteniendo el financiar gasto recurrente derivado del pago de obligaciones magisteriales, sobre todo en materia de salarios, compensaciones, aguinaldos, en ingresos no recurrentes derivados de financiamiento. Estamos convencidos que el recurso que necesita el sector educativo se debe de resolver con gestión, no endeudando al Estado. Es por eso que de manera muy breve en esta presentación señalaré las medidas más importantes. Primero, comentarles, traíamos 2014, 2015 y 2016 un déficit en números agregados de 3.600 millones de pesos. Este déficit se financiaba en una muy buena parte en la obtención de recursos derivados de financiamientos. Esto era insostenible. Logramos, como ustedes pueden ver en la lámina, en 2015 tener un déficit de 3.538 millones en la parte superior izquierda. Para el año 2016 fue de 3.634 millones, para una hacienda pública
del tamaño de la de Zacatecas, era fundamental lograr el equilibrio presupuestal y empezar un proceso sistemático de disminución del mismo. Observen ustedes cómo esos 3.350 millones de 3.634 millones de 2016 y 3.538 millones de 2015, para 2017, en el planteamiento respetuoso que hicimos ante esta soberanía del Estado, era disminuirlo a 900 millones de pesos. Toda la reforma integral hacendaria que presentamos a consideración de ustedes, la cereza del pastel era el impuesto ecológico en sus 4 vertientes. Como ustedes saben, ese impuesto se encuentra controvertido y según la cuantificación económica que tenemos en la Ley de Ingresos del Estado, son 1.234 millones que no recibe la Hacienda Pública, de tal suerte que esos 900 millones se convierten en 2.100 millones de pesos, otra vez en números agregados. Para el tamaño de la Hacienda Pública de Zacatecas, sigue siendo urgente encontrar los mecanismos que nos permitan, independientemente de la suerte del impuesto ecológico, lograr el equilibrio presupuestal. Primero, señalarles, la reforma que ustedes autorizaron el año pasado fue una reforma de gran calado y la hemos denominado así porque permite establecer mecanismos legales que significan una camisa de fuerza. Hoy por hoy, la nueva Ley de Disciplina Financiera Estatal obliga al titular de finanzas en turno a no recurrir más al endeudamiento para financiar gasto corriente. Es decir, quien llegue a la Secretaría de Finanzas tendrá que conseguir el recurso para la nómina magisterial, para los diferentes componentes que tienen los maestros en sus prestaciones y para sus aguinaldos ante el gobierno federal. Ya no es posible, ante este escenario, contratar un peso más de deuda para poder atender estas necesidades de gasto que son recurrentes. Actualizamos también algunos otros ordenamientos legales, como el Código Fiscal del Estado, que era verdaderamente obsoleto y anacrónico. La última modificación fue del año de 1984. Yo festejo, celebro la disposición y el acompañamiento que nos dio esta soberanía el año pasado. Eso habla de la responsabilidad con Zacatecas. En materia de control presupuestal, hemos tenido medidas de control de gasto nunca observadas en Zacatecas y que también tiene su fundamento legal en esta Ley de Disciplina Financiera Estatal. Estas medidas de contención de gasto, por supuesto que tienen ya una repercusión. Primero, no haber recortado el gasto a pesar de que no tenemos los 1.230 millones que en su cuantificación económica se señaló en la Ley de Ingresos del Estado aprobada para este ejercicio. En el mes de octubre del año pasado, ante la insuficiencia presupuestal que aquejaba a nuestro Estado, se emitió de inmediato un decreto gubernativo que contiene una serie de medidas en materia de racionalidad, de austeridad y de calidad del gasto, donde se elimina para siempre la contratación, por ejemplo, de la telefonía celular, donde se restringe al máximo el uso de recursos públicos para viáticos y gastos de representación, y donde también se señalan una serie de condiciones para nuevas contrataciones. Todas estas medidas, por supuesto, han permitido compensar en gran medida la falta de estos recursos que devienen de las 4 vertientes del impuesto ecológico. Una medida muy importante que la hace de manera cotidiana el gobierno federal y que en Zacatecas en 2017 tuvimos la oportunidad de aplicarla. Yo he venido agradeciendo a mis compañeras y compañeros, miembros de gabinete,
de la administración pública centralizada. Hemos hecho 2 recolecciones de subejercicios. La primera en el mes de julio por el orden de 130 millones de pesos y la segunda en el mes de septiembre por el orden de 403 millones de pesos. En Zacatecas, quien no gasta rápido, le vamos a recoger el recurso, porque Zacatecas dinamiza su economía a partir del efecto del gasto público. La economía zacatecana se mueve por la gran inyección desde el gobierno de los recursos. Por eso tenemos que gastar rápido. Es importante aclarar que esta recolección de recursos únicamente se hizo de los capítulos 2000 y 3000, servicios generales y materiales y suministros. No hemos afectado un solo programa de las diferentes dependencias, ni sociales, ni tampoco de creación de en materia de infraestructura social básica, ni tampoco en materia de educación. Única y exclusivamente los capítulos 2000 y 3000, servicios generales y materiales y suministros. Vean ustedes los saldos de la deuda pública en el tiempo. Lo hemos dicho, vean ustedes cómo fue creciendo de manera muy rápida la deuda a partir del año 2010. Esto está atado directamente a lo que sucedió, ustedes saben, en la transición FAE-FONE que ampliamente hemos comentado. En 2016, por primera ocasión, se contiene la deuda y a partir de 2017 empezaremos a observar cómo de manera sistemática y permanente esta deuda empieza a disminuir. Estos son los saldos que tiene la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son saldos que ustedes perfectamente pueden reverificar. En el tema del refinanciamiento, nos ajustamos también ya a las nuevas disposiciones de la Ley de Disciplina Federal y Estatal. Teníamos un problema muy grave, una presión financiera fuerte con el servicio de la deuda, es decir, con los recursos presupuestales que cada año destinamos para cubrir la misma. Teníamos créditos por todos lados, algunos de ellos un crédito que se contrató en el año del 2014 con interacciones a una tasa verdaderamente brutal y con una sobretasa también brutal por no haber sido este crédito inscrito ante la unidad de coordinación con entidades federativas. Este proceso competitivo fue una licitación pública, se televisó y por supuesto se transmitió también en redes sociales. Quiero decirles que fuimos ejemplo nacional. Ya estamos documentando todo el proceso porque lo vamos a poner a consideración en la próxima reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. El nuevo titular nos ha pedido que lo hagamos. Esta es la nueva realidad del país, es la nueva realidad de Zacatecas y la disciplina financiera y presupuestal llegó para quedarse. Observen ustedes cómo hemos ya empezado a disminuir la deuda, ahorita se ve de manera marginal, hacia adelante se empezará a ver con mayor fuerza. Logramos hace algunos días algo que parecía impensable, ese crédito de 550 millones que lo hemos venido comentando en otras ocasiones en este mismo recinto y en otras ocasiones en algunas ruedas de prensa. Nadie creía que podíamos registrar este crédito. Hace unas semanas quedó ya debidamente registrado y estamos por concluir su refinanciamiento. Este proceso, también sin la ayuda de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, no hubiera sido posible. Dentro del techo que nos aprobaron el año pasado para refinanciar, estaba incluido también estos 550 millones, porque estábamos ciertos que con la suma de todos lo lograríamos. Hoy es una realidad. Vean ustedes el refinanciamiento, los 7.300 millones que ustedes nos hicieron favor de aprobar el año pasado,
En la primera parte, el ganador fue Banobras con 2.800 millones. En segundo lugar, Banorte, con 4.073.5 millones de pesos. A tasas, el primero de TIE más .95 y el segundo de TIE más .99. Y luego, en este segundo proceso de refinanciamiento, vuelve a ganar Banobras, que es Banca de Desarrollo, con la misma tasa que nos dio en el primer proceso competitivo. Ahí tienen ustedes en la siguiente lámina, este es el registro para que tengan ya la tranquilidad absoluta del lado derecho. Ese es el registro que emite la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. Es un crédito absolutamente registrado y con ello eliminamos ya la tasa tan grande, tan brutal en la que estaba contratado y la sobretasa que se generaba también por no haber sido registrado en su momento. Vean ustedes ahora qué está sucediendo. Esta parte nos ha gustado mucho porque la Secretaría de Hacienda hace algunos meses publicó también a través de la Ley de Disciplina Financiera Federal el esquema de semaforización. Este esquema de semaforización nos gusta mucho. Estamos haciendo ya un esfuerzo para proponer dentro del paquete económico para el próximo año un esquema similar para los municipios. La verdad es que el esquema sí ha detenido el endeudamiento creciente que tenían las entidades federativas, pero además quitamos toda la parte política, porque es un elemento matemático aplicado por la Secretaría de Hacienda la que permite establecer el manejo financiero de las entidades federativas en el país. Vean ustedes cómo en septiembre del año pasado iniciamos con semáforo rojo, para julio de este año estábamos ya en amarillo. De manera interna, nosotros teníamos la meta de en abril del 2018 estar en verde. Lo cierto es que con la reforma de gran calado que ustedes aprobaron, aceleramos todo el proceso y en el mes de septiembre, en la última publicación del esquema de semaforización, estamos en verde. Esto es trabajar con responsabilidad. Esto es trabajar por Zacatecas. Nuevamente reconozco y festejo el acompañamiento y la decisión importante, responsable de todas y todos ustedes, compañeros diputados, que nos hicieron favor en una gran mayoría de respaldar este proceso. Ahora bien, de todos los problemas que traíamos al inicio, que eran 6 de manera muy concreta, nos quedaban dos, uno ya está resuelto, que es el tema de este crédito de interacciones de 550 millones. ¿Qué nos sigue quedando todavía? Nos sigue quedando todavía el tema del déficit en gasto en educación. Es un tema que merece la unidad de todos, independientemente de colores partidistas. Si no resolvemos este tema, vamos a pasar a la historia como un Estado pagador de nóminas, como un Estado administrador de recursos humanos. Yo quiero decirles que lo que nos sucedió en 2014 fue algo trágico para Zacatecas, lo hemos comentado de manera reiterada. Se nos quedó un gran número de maestros fuera. Eso significó que Zacatecas no reciba el recurso suficiente para que les podamos pagar directamente con el FONE a los maestros. En la tabla, la línea roja es el crecimiento de la media nacional. Lo experimentó el estado de Chihuahua, un crecimiento del 12.87%. Si Zacatecas hubiera crecido al ritmo de la media nacional, más o menos hubiéramos recibido 1,000 millones de pesos adicionales. Todos los estados que ustedes observan en la tabla, de la línea roja hacia arriba, esos crecimientos exponenciales de miles de millones de pesos, esos crecimientos de 40, 30, 27, 28, 25, 15, etcétera por cientos, no se explican si no es con la inclusión de los esquemas estatales de la educación al FONE. Así se lo hemos dicho a la Secretaría de Hacienda y lo vamos a seguir sosteniendo. Esta es información oficial de la página de la Secretaría de Hacienda. Si nosotros logramos
meter a los maestros al FONE, liberaríamos recursos muy importantes que la población necesita para que podamos enfrentar toda la gran demanda que tenemos en agua potable, en alcantarillado, en electrificación, en bachear todas las calles de nuestros municipios. Todo el recurso adicional que hemos logrado se ha ido a pagarle a los maestros, que reitero, no es un tema de los maestros, por supuesto que no, es un tema que tristemente no se observó de manera puntual, es un tema de viabilidad financiera, es un tema que puede colapsar las finanzas del Estado. Quiero decirles de manera muy responsable que todo lo que hicimos el año pasado es lo que ha permitido la interlocución con el gobierno federal. Si no hubiéramos actuado de manera responsable, ni siquiera el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda nos hubiera recibido. Vean ustedes lo que ha sucedido a lo largo del tiempo en la siguiente lámina. Vean ustedes, la línea roja es el crecimiento FAEB-FONE, acuérdense que hasta 2014 era FAEB, después de 2014 es FONE, de Zacatecas. La otra línea oscura es el crecimiento FAEB-FONE de la media nacional. Vean ustedes cómo había años, como el año 2003 y 2004, donde sí crecíamos arriba de la media nacional. Es decir, Zacatecas contaba con poquitos más recursos del comportamiento del crecimiento de la media nacional. Sin embargo, observen, a partir del 2007 se da la primera coyuntura fuerte para Zacatecas. Se modifica la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Adecuación Básica, contenida en el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, y se sustituye el elemento inercial de la fórmula y se le agrega matrícula. Sabíamos todos que esta circunstancia le iba a pegar durísimo a nuestro Estado, porque jamás la matrícula de estudiantes podrá crecer por encima de la media nacional de crecimiento en el país. Por eso es que a partir de 2007, si ustedes siguen la línea roja, empezamos a perder recursos, y el tiro de gracia nos lo dan en el año 2014, cuando transitamos de FAEB a FONE. ¿Qué estamos pidiendo? Veamos la siguiente lámina. Todavía empezamos a perder recursos en 2007, 2014 es el tiro de gracia, pero fíjense, a la barra de abajo, 2014, el gobierno federal había proyectado en PEF 5,760 millones de pesos para Zacatecas. Recibimos 6,067 millones, es decir, 307 millones más adicionales. Pero observen lo que pasa a partir de 2015. De una proyección de 6,477 millones, solamente recibimos 6,115 millones, es decir, poco más de 360 millones de pesos menos. Y luego en 2016, de 6,500 millones que se habían proyectado en el PEF 2016, recibimos 6,278 millones, es decir, 222 millones de pesos. En suma, 832.34 millones de pesos. Entonces, vean lo que está pasando con el tema en educación. Perdimos recursos en 2007 por el cambio de la fórmula de FAEB. Luego nos dan el tiro de gracia en la transición FAEB-FONE en 2014 y todavía 2015, 2016 y 2017 vamos a experimentar recursos por debajo del pronóstico. ¿En qué estamos concentrados en este momento? Platicamos ya con la presidenta de la Comisión de Educación, la maestra Hortensia Aragón. Me reuní el jueves con Jorge Estefan Chidiac, ustedes saben, una institución en el país, 2 veces presidente de la Comisión de Presupuesto y 2 veces también presidente de la Comisión de Hacienda. Nos hemos estado reuniendo también con todas las integrantes con todos los integrantes diputados federales de la Comisión de Presupuesto. ¿Qué es lo que queremos? Existe un fondo de compensación con carácter de irreductible. Este es el que les estoy mostrando en la lámina. Así participan para 2017. Tiene su sustento legal en la Ley de Coordinación Fiscal. Si nosotros logramos meter
en el FONE, en este fondo de compensación a Zacatecas, lograríamos un recurso muy importante que nos permitiría liberar recursos para obras de infraestructura que tanto necesitamos. En este mismo proceso también reconozco el apoyo y el respaldo de la diputada federal Soraya Bañuelos y por supuesto también de mi amiga Claudia Anaya, que han estado ambas muy sensibles al tema. Quiero decirles que se puede. Hemos tenido ya reuniones con autoridades federales hacendarias, nos dijeron de saque que era una fórmula matemática que se establecía en el artículo 4º transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal. Absolutamente falso. No hay para su determinación ninguna fórmula matemática que establezca en principio cuánto y qué monto y para qué. El tema es que debemos de exigirlo. Yo lo digo con respeto, esto nos debe de unir a los zacatecanos, porque de esto depende que Zacatecas libere recursos muy importantes para infraestructura, porque de otra suerte, reitero, seremos un Estado administrador de nómina. Diputadas, diputados, nuestra presencia confirma el ejercicio democrático que prevalece en nuestro Estado. Las adversidades financieras descritas las hemos venido enfrentando con responsabilidad y debo de reconocerlo, con el apoyo de ustedes. Es indudable que la solución al gasto en educación ha apalancado las finanzas del Estado. Sin embargo, el trabajo de fortalecimiento de los ingresos propios, la optimización del gasto, son acciones permanentes que esta administración las lleva a cabo con toda responsabilidad y de manera cotidiana. Ante estos retos financieros, debemos dejar muy claro que su solución no es solamente tema de voluntad política, es un tema de responsabilidad totalmente vinculado a la capacidad presupuestal. Quiero destacar que el haber logrado con su apoyo la reforma hacendaria integral que entró en vigor el presente año nos ha permitido abrir el diálogo permanente con el Gobierno federal y la apertura para contar con su respaldo y apoyo. Si bien es cierto que con la estrategia implementada ya empezamos a ver frutos del orden y la disciplina en las finanzas, también lo es que la situación financiera continúa en un proceso de solución que redunde en el equilibrio presupuestal. La nueva realidad que priva en el país requiere que todos los servidores públicos asumamos la responsabilidad que implica el manejo de los recursos en estricto respeto a la ley, acatar los presupuestos como un mandato y no como un dato indicativo o sugerido. Los tiempos en que se gastaba sin medida y sin control están agotados. Ahora la disciplina financiera llegó para quedarse a Zacatecas. Señor secretario, concluya, por favor. Y allí ratificarles el compromiso del gobierno de Alejandro Tello de no contratar más deuda pública y seguir construyendo un gobierno que en el mediano plazo presente finanzas públicas. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente, extraordinario inicio de semana. Gracias.